planteas con respecto a la memoria de largo plazo, a mí me llama la atención. Recién venía al estudio de grabación y pasé por el frente de la casa que está aquí, muy cerquita, de la que era la casa de mi abuelo, paternos. Ajá. Entonces, vi la casa y se me agolparon los recuerdos. Eso. Recuerdos que yo pensé que no los tenía. Entonces me acordé cuando asistí a mi abuela, cuando había muerto mi abuelo, yo me quedé durmiendo con ella, ¿cierto? Claro. Para consolarla, porque no se podía quedar sola. Ya. Y estuve en las noches con ella mientras lloraba, la consolaba. Yo era chiquitito. Después recuerdo que ahí velamos a mi abuelo y me acordé que mi papá allá afuera lloró. Ya. Y yo lo miraba como lloraba, desconsolado porque había muerto su padre. Después me acordé que tenían un perro que había mordido una prima. Mira. Fíjate la cantidad de recuerdos que se agolparon con respecto al tema de la memoria a largo plazo. Pero me acordé de cada cosa, de los colores, de las paredes, de cómo estaba amoblada la casa. Es un tema súper interesante porque hay cosas que uno va olvidando. Por ejemplo, yo hace 3 semanas atrás leí un artículo sobre un tema y no recuerdo exactamente el contenido porque me faltaba la palabra adecuada, ¿cierto?, para poder construir la idea completa. Pero sin embargo, hay cosas que pasaron hace muchos años, estamos hablando hace 40 años atrás, que me acuerdo perfectamente. Claro, aquí justamente se da, sobre todo, ¿cierto?, para las personas que están viendo esto, que le preocupa sobre todo a las personas de mayor edad a este tema de la memoria. Ahí lo confunde con Alzheimer, el hecho de olvidarse algo y me estoy deteriorando como para llegar a ser demencia. No, no hay tal. Hay lo siguiente, nosotros, ¿cómo aprendemos y retenemos la memoria? Primero prestamos atención a algo, a cuando nosotros primero lo percibimos, prestamos atención y entonces pasa después a la memoria. Pero al mismo tiempo hay 3 instancias que son lo que se llama el subconsciente, o sea, la conciencia, pero tengo también la subconsciente que está ahí, donde si yo hago un esfuerzo fácilmente lo recupero. Pero después está el inconsciente, donde nosotros no lo recuperamos tan fácilmente porque eso de alguna manera la mente se la arregló para guardarlo ahí, pero está, eso es lo interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que a la medida que vamos avanzando en la vida, tenemos más y más y más información. Claro. Entonces, la motivación para volver a aprender esto es prestar atención con una motivación muy importante, para recibir la atención y memoria, y ahí somos capaces de retenerlo. Pero muchas veces nosotros lo que hace el ser humano, su parte también racional, es que empieza a seleccionar qué puede ser más importante o no, de acuerdo a un criterio que va a ser subjetivo en ese minuto. Hay mucha información que uno recibe en algún minuto que ya está obsoleta. Entonces parece que inconscientemente uno la desecha. Así es, claro. Y uno va recibiendo la información actualizada. Exacto. Pero aún así no alcanza hoy en día con la cantidad de información que se bombardea, sobre todo con todo lo que tú ves en los medios, la radio, la televisión, etc. Es imposible retenerlo. Imposible. Entonces muchas cosas lo que una mente hace fácilmente es spam. ¿Cierto? Ya eso lo desecha, lo va reprimiendo. Esa es la palabra exacta. Pero hay personas que tienen una capacidad de retención impresionante. Tú hablas de la fecha, hay gente, por ejemplo, es muy se ve mucho en Argentina, la gente que es fanática del fútbol. Tú le haces una pregunta, te dice, mira, en el año 1931 tal arquero atajó 2 goles que le permitió llegar. O sea, hay gente que tiene una capacidad de retención salvaje. Yo no tengo esa capacidad de retención y tengo que estar permanentemente actualizado. Eso le pasa a la mayoría de la gente. ¿Qué pasa a ese hombre en particular? Sí. Tiene una tremenda motivación y por lo tanto, al contrario, le produce un tremendo placer a saber quién metió el gol, cuándo, cómo, etc. Y lucirse frente a sus pares con la información. Y por lo tanto, él va a retener, porque tiene precisamente un contenido emocional también frente a eso. Y una forma de validarse también socialmente. Muy importante. Yo a los 15 años bastaba que una niñita que me gustara me dijera su teléfono, me lo recordaba sin esa dotarlo nunca, me podía guardarlo por años inclusive. Hoy día ya no, porque tengo que decir, momentito, eso tan importante, yo lo voy a anotar mejor. Además, en la medida que avanza la edad, se produce un fenómeno muy interesante. Como uno ya retiene menos cosas, porque tiene el acceso hoy día de volver a verlo otra vez, de anotarlo. Y rápidamente. Por favor, entonces ya, inclusive hay una cosa muy curiosa, los jóvenes hoy día no saben ni restar ni sumar en forma rápida, no tienen idea. Porque tampoco es necesario. Porque todo no lo necesita, entonces todo lo hace. A mí me llama la atención cuando voy a comprar, que a veces son cosas muy simples, yo ya sé cuánto tengo que pagar y cuál es el vuelto que me tiene que dar,
y la persona todavía está marcando eso porque no ha seguido ejercitándolo eso. O sea, la memoria además tú puedes volver a utilizarla, que la ejercita. Y hay ejercicio específico para eso, ya inclusive algunos grupos que se han dedicado a precisamente reforzar la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ejercicios y también hay actividades lúdicas, pero por ¿cierto? Que supuesto. te lo permiten. Los puzzles, sudoku, Claro. Jugar ajedrez, Claro, eso te mantiene precisamente la atención porque tienes que resolver problemas. naipes también, Claro, a la cuando medida que tú no te tienes- convierten en un ludópata. No, ese es otro cuento. Cuando tú, ¿no es cierto?, tienes a que realmente recordar algo, sobre todo cuando juegas bridge, que tienes que acordarte los naipes que bajaron, pero hay también un interés motivacional muy grande. Entonces ahí, claro, la persona lo va a retener porque realmente siente como se juega algo, ¿cierto?, muy importante y emocionalmente muy gratificante. ¿Habrá alguna relación entre la práctica de ese tipo de actividades Por supuesto. y el Alzheimer? No, lo que pasa pues, es que, te dije una cosa que no es correcta. Lo que se ha dicho, no está 100% comprobado, ¿no? Que mientras más que tú te mantienes haciendo ejercicio, puzzles, etcétera, etcétera, hay menos probabilidad ¿no es cierto?, que te dé Alzheimer porque estás manteniendo permanentemente activa, digamos, la parte, digamos, prefrontal. Pero no está demostrado científicamente que es tan así, eso no es tan así, por eso dije imprudentemente, dije que no, dije espérate, puede obviamente facilitar de que realmente esto no te ocurra, pero o que te ocurra menos o con menos posibilidades, sí, pero eso, en la demencia hay otro cuento, ¿cierto? Hay una desmineralización, hay, digamos, otro cuento lo que está pasando ahí, entonces hay que es bioquímico, no hay tiene una nada que ver con el entrenamiento. Sí, hay una alteración, digamos, sí, a nivel, por supuesto, a nivel de las neuronas. Entonces, ¿qué pasa? Porque en ese minuto la neurona, por una serie de sustancias que se están, digamos, inquistando, va desapareciendo, incluso parte de la parte de la corteza blanca, y entonces eso, claro, aparece por un deterioro mental, siento que está alterando. Y por mucho que juego ajedrez o sudoku, qué sé yo, entonces, ¿qué te pasa? va a venir igual la demencia. Claro, que eso es distinto, esa pérdida de memoria, porque efectivamente hay una pérdida de memoria, no producto de los años, de no querer retenerlo, sino que efectivamente la alteración que hay neurológica hace que el sistema nervioso no pueda de frente funcionar bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que efectivamente está con un impasse biológico. Entonces, por más que nosotros le enseñemos, etcétera, no va a poder ni aprender ni retener, y desgraciadamente la Alzheimer hasta el día de hoy es un poco progresivo, claro. Y llega a lo que se llama el estado de gatismo, y al final la persona ya desconoce inclusive la amistad, que se desconecta totalmente. Claro, no logra reconocer la familia, la gente, etcétera. Es tremendo para las personas que rodean a esa persona, claro. Lo pasan muy mal. Claro, lógico. Para el entorno, digamos. Sí, por supuesto. Entonces es muy doloroso para la persona que vive con él, porque muchas veces esa persona está en otra, o sea, no capta la realidad, no la entiende bien. Si siente el afecto, el cariño, por eso es importante dárselo. Y también si ustedes le ponen música de su época, también lo hace revitalizar. Lo licita. Y ahí empieza lo que estamos hablando de la memoria, empieza justamente a recordar canciones y cosas, y se activa. Se mira la memoria que tuvo anteriormente. Mira, ponerle música antigua de la época. De la época de la eso es importante. Entonces, ¿qué ocurre? Te fijas que además una cosa que se le altera ahí es el juicio. Entonces de repente te puede decir cosas que tú no entiendes qué te quiso decir, claro, porque el juicio está alterado. Pero también es cierto en parte lo que tú estás señalando, de que una persona muy, muy inteligente, te fijas, muchas cosas va a saber responder todavía durante un buen tiempo. Por ejemplo, supongamos Einstein. Einstein tú al principio no te das cuenta que está con demencia, pero todavía tiene el automático y te contesta muy, muy, muy bien. Entonces, ahí hay la alteración de la configuración de la cara, que es lo que más importa para reconocer. El rictus. Claro, exacto. El que tiene demencia senil se lo nota en la cara. Sí, y confunde, entonces correcto, de repente puede confundir una persona con otra, y es muy, muy frecuente. Tremendo el tema de la salud mental, Giorgio. Cómo cuidar la salud mental. Pero cuando te viene un proceso bioquímico degenerativo, no hay nada que hacer. Hoy día no. A lo mejor, claro, en 10 años más vamos a encontrar, ¿cierto? A través de la biotecnología, claro, la forma está avanzando muy rápido. De revertir eso. Claro. Ahora, los amiloides que se juntan ahí, desgraciadamente, le impide el buen funcionamiento neuronal, ese es el problema grande. Mira, hay un tema la familia es la que más se afecta, y por eso digo muchas veces a la familia que contraten o metan, digamos, instituciones donde hay gente especializada para atender a esta persona, no cualquier persona. Cargo, Hoy muchas veces, el caso de mi mamá, por ejemplo, mi papá está 15 años vegetal,
Y mi mamá ha asumido todo el desgaste emocional que significa eso. Yo le digo, mamá, efectivamente lo que dices tú es cierto. Pongámonos en un lugar donde existan especialistas que tienen las herramientas para manejar. Eso es. No, mi hijito me dijo, yo asumo esto como una cruz que tengo que llevar y lo hago hasta el final. Entonces yo creo que también es un error, pero no, es muy difícil convencer a una persona cuando hay emocionalidades de ese tipo que están contaminando el análisis, digamos. Bueno, pero te quería llevar yo a un tema con respecto a la memoria. Todos mis amigos, yo siempre he sido deportista y la droga la vi de lejos, pero la vi. Y mis amigos que fumaban marihuana, te diría yo que en un porcentaje importante tienen problemas de memoria. ¿Ah? Eso yo lo veo claramente, y yo converso con ellos y me dicen, no recuerdo ese evento. ¿Cuándo fue eso? Se les borró. Parece que hay una relación entre la memoria y la marihuana. Y tú una vez me presentaste a Annalise Dore, la hija del gran Otto Dore, ¿cierto? El psiquiatra prestigioso, digamos. Y ella decía que efectivamente hay una relación, y ella había hecho su tesis, ¿cierto?, en Alemania, con respecto al tema de la marihuana, y decía efectivamente, si hay daño, la marihuana produce daño, sobre todo a temprana edad. Y por otro lado, Ana María Gasmuri, que me tocó conversar con ella, me decía, no hay ninguna prueba científica que asegure lo que dice Annalise Dore. Pero yo, en mis amigos, identifico la falta de memoria y la asocio al consumo de marihuana. A ver, la Annalise lo demostró, así que hay pruebas científicas, como que no. Obvio que sí. Lo que pasa es que hay también detrás de eso mucha idea en el sentido que no quiero que eso demuestre que hagan daño, porque a lo mejor a mí me gusta la marihuana y a lo mejor no sé todo lo que está en torno mío fuma marihuana y cómo lo sé que esto le hace daño. Además, ha habido aquí desgraciadamente ciertos diputados que han dicho que fuman marihuana y que sé yo. Entonces, los jóvenes, cuando mira a nuestros legisladores que dan ese ejemplo, dice, bueno, si ese lo hace mayor que yo, supone que es más inteligente, que no lo es, entonces, ¿por qué no? Entonces, la marihuana responde a muchas causas, no es esta solamente, pero sí las consecuencias las sabemos. Y una de las alteraciones, además de eso, es eventualmente el raciocinio, o sea, se pierde una cosa importante que se llaman los niveles de abstracción. Vale decir, de poder entender términos abstractos, términos simbólicos, lo va perdiendo y no se da ni cuenta. Por eso estamos muy preocupados qué va a pasar a futuro con estos jóvenes fumadores cuando sean legisladores. O sea, ahí vamos a tener un problema bastante serio. Con respecto al juicio de valor. Claro, no solamente eso, el juicio, con respecto incluso a su capacidad, dentro de capacidad de juicio crítico, sano, ¿no? Que no esté teñido por emociones, sentimientos que te llevaban, ¿no es cierto?, por ideología. O la del discernimiento, en el fondo. Por ejemplo, ¿cierto? Sí, ¿cómo van a poder entender cierto problema en profundidad si considera que con un pito de marihuana se resuelve el problema? Entonces ahí también hay otra cosa. Ya yo he estado en varios congresos sobre marihuana y ahí también no está totalmente demostrado el efecto benéfico que podría tener la marihuana medicinal, entre comillas. Hay algunos casos, porque ahí no... ¿Mitigará el dolor o no? Hay que diferenciarlo desde mi punto de vista, que yo creo que sí, debe producir algunas cosas satisfactorias en ese sentido. Creo que sí. Pero al mismo tiempo hay que diferenciarlo. Yo no he visto estudios que lo diferencie, por ejemplo, de la sugestibilidad. Vale decir, ¿no es cierto?, de este efecto placebo que se llama. Porque si la persona, yo lo he hecho con hipnosis, ¿cierto?, a la persona le duele mucho y yo la hipnotizo y le digo que no le va a doler, efectivamente esa mujer o ese hombre deja de sentir dolor. ¿Tú usas la técnica de la hipnosis? No, cuando hacía mi... ¿Actualmente no? No, hace años que no lo hago. ¿Y qué buscabas a través de la hipnosis? No, buscaba varias cosas. Uno, ¿cierto?, por ejemplo, una cosa que hice con mis compañeros, porque yo en ese sentido empecé a estudiar hipnosis y mis compañeros no. Entonces hice un experimento muy bonito, que es muy interesante. Imagínate, yo tendría, que soy 20 y tantos años. Entonces, que decía lo siguiente. Le decía, a ver, en este minuto le decía a una persona, no mire la sala, mira aquí y anótame todo lo que tú recuerdas de la sala. Y anotaba, porque tú 10, 20 cosas. Lo hipnotizaba y le decía, ahora anótame todo lo que tú has visto en esta sala.
doblaba la lista. O sea, muchas cosas ahí quedaban en el inconsciente o en el subconsciente, pero Y lo estaban saca a través de la hipnosis. claro, pero que conscientemente no se acordaba de todo. O sea, en el fondo, a través de la hipnosis tú buscas traumas. Claro, ¿cierto? obvio, se buscaban situaciones traumáticas, Que situaciones generan una situación por supuesto, anómala en la persona. Claro, digamos. claro. De hecho, la hipnosis puede servir para algunas cosas de angustia, de fobia, eso es bastante útil. ¿Y es efectivo? Es muy efectivo, lo que pasa es que no toda la persona puede llegar a la profundidad que tú necesitas en ese sentido, ¿te fijas? Aun cuando hoy día existe una hipnosis ericksoniana, que aunque la persona no cae en trance, igual el estado, digamos así, omnoidal que se llama, también ayuda para que la persona pueda, por último, por razones de placebo, convencimiento, mejorar su situación. Eso es cierto. No, yo hice investigaciones sobre hipnosis, pero cuando yo era estudiante y hice mi tesis sobre eso, pero después para hipnotizar me daba cuenta que demoraba mucho, ¿ya? Entonces yo hice una serie de experimentos que me gustaron mucho, ¿te fijas? Pero después dije, no, hay que demasiado tiempo que perder, no me interesa. Sí. Te doy, por ejemplo, fue divertido porque había Schulz, un hipnólogo alemán muy bueno, muy serio, decía, todos son hipnotizables. Entonces le dieron un sujeto que era totalmente refractario. Y dijo, para que vean ustedes, a las 526 sesiones cayó en hipnosis profunda. Duro. Hay que ser alemán para eso. Claro. Y todavía me acuerdo la Persistente. cifra, 526. Y lo decía con mucho orgullo, para que vean que todos son hipnotizables. No, yo dejé la hipnosis hace muchísimos años. Yo Sí, no me interesa eso. Me interesa más los conflictos personales, la terapia de pareja, la terapia, digamos así, lo que le pasa a la persona con toda su vivencia, sus dolores, sus cosas. Eso. Y me ha dado muy buen resultado, gracias a Dios. Entonces, por eso que... Cuando uno conversa o saluda a una persona, le dice, ¿cómo estás? Siempre se refiere a la parte física o a su vida comercial, familiar, qué sé yo. Pero uno nunca dice, ¿cómo está tu salud mental? Ah, lógico. Claro, ¿cómo estás tú internamente? Claro, yo sé que hacer deporte colabora, ¿cierto?, Sí, con por la supuesto. salud mental, un entorno familiar adecuado, la alimentación, qué sé yo. Pero, ¿cómo nosotros podemos cuidar nuestra salud mental? Principalmente hay varias cosas que se pueden hacer. ¿Y el estrés qué papel juega en esto? Porque cuotas de estrés no es tan malo, digamos. A ver, es que ahí tú colocaste otro tema. ¿Cierto? Hay un estrés positivo y un estrés, digamos, negativo. Son dos estrés distintos. Si tú, por ejemplo, como tú en ese minuto eres emprendedor, cuando tú emprendes algo se te produce un estrés, pero que al mismo tiempo te motiva a ser eficiente. Entonces esto te desgarra de repente, pero estás luchando Sí, claro. con un estrés que te moviliza. Cuando eso tú lo exageras, obviamente que entonces empieza ya en ese minuto un estrés negativo, donde ya no duermes bien, no comes bien, entonces claro, ahí ese estrés obviamente que Pero te hace daño. esa exageración, Sí. ¿cierto?, del estrés tiene también que ver con la resiliencia. Hay personas que resisten muy bien el estrés a niveles que otra persona no puede resistir, Por se quiebra. supuesto, eso es personal. Y eso, por Después eso de- digo que el emprendimiento es tan importante, porque uno crece con la empresa, pero además crece uno mismo, se conoce a sí mismo, Pero por supuesto. sus límites y su capacidad también de resolución de problemas, para Eso es seguir cierto. avanzando. O sea, que Eso es cierto. Es un Claro, círculo pero cuando- virtuoso. No, tú tienes toda razón en ese aspecto. Lo que pasa es cuando la persona a su vez no está durmiendo bien, y tolera, se duerme 2 o 3 horas, llega un momento determinado que va a caer en crisis y puede inclusive desmayarse, porque ya el organismo le dice stop, o empieza con dolor de cabeza, dolor de estómago, con colon irritable, porque el mismo organismo nuestro de repente nos dice párala. Y entonces estoy hablando ya de un estrés que nos moviliza y un estrés en cambio que no. Eso estoy mostrando ahí. Entonces hay una diferencia entre una cosa y otra. Que hay personas que toleran más el estrés que otros, por supuesto. Yo, por ejemplo, puedo viajar, que me ha tocado, ¿cierto?, de aquí a La Serena y después de La Serena a ir a Villa sin ningún problema, no tengo Porque hay una problema. motivación. Para manejar eso no me afecta, ¿te fijas? Pero sé en cambio que otras personas no podrían hacer eso. Porque tú manejas tranquilo y despacio. Sí, claro, Eso no, colabora. Po. No, Porque si aceleráis la tensión nerviosa también te sí, agota demasiado. también, lógico, pero te quiero decir que eso depende de cada cual. ¿Te fijas? Yo, por ejemplo, a lo mejor para otra cosa no tengo tolerancia, a lo mejor yo me estresaría frente a otras situaciones. Habría que ¿Qué te cada uno. ¿Qué te estresa a ti?
Mira, me pueden estresar mucho, te fijas lo que son eventualmente problemas agudos que pueden tener, ¿cierto?, una persona, ¿cierto?, o que puedo tener... Un paciente inclusive también, por supuesto. Y me preocupa, me da vuelta, etcétera, trato de alguna manera de colaborar. Aun cuando yo después me desentiendo y hago mi propia terapia con mi señora, te fijas, con mi entretención de ir al persa y otras cosas más. Pero al mismo tiempo, obviamente que hay cosas, ¿cierto?, sobre todo si tengo un hijo, ¿cierto?, una hija, que consultamos a unos 12, 13 profesionales que no sabían qué es lo que tenía. De repente se desmayaba. Entonces era un problema donde obviamente el estrés es fuerte, intenso, ansiedad y cosas bastante complicadas. Hasta que dieron con el diagnóstico. Entonces en ese sentido que es una disautonomía que todo el resto de los médicos no tenía idea de que lo que era. Hasta que encontramos uno que dijo, sí, yo sé lo que es. ¿Por qué está tan seguro? Porque yo he sufrido de eso, por eso he estudiado y sé lo que es. Ya, menos mal, te fijas. Y ahí recién pude tener un tratamiento y se acabó los desmayos. Por supuesto. Y te bajó los niveles de estrés a ti también. De inmediato. Tú ves que tu hija de repente se desmaya, está preocupada y se desmaya manejando. No hay nada más sensible que los hijos, para un padre. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, en ese Jalil sentido, Gibran dijo, un hijo es una herida abierta que nunca cierra. Así es. Es impresionante. Sí, claro. Entonces, hay que ser valiente para tener hijos. Sí, señor, pero vale la pena. Y tú lo sabes también. Sí, claro. Hay que ser valiente para tener hijos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Estoy pensando en los curas. Sí, pero estamos pensando, ¿cierto?, en un derrotero distinto. Hay un problema con un curita aquí. Hoy día en Chile, ¿cierto?, ha bajado justamente la cantidad de hijos que están por nacer. Y ¿cierto?, la pareja no quiere tener más de 1 o 2 hijos. Y a veces inclusive yo estoy atendiendo mujeres que no quieren tener hijos, cosas insólitas, digamos, para la época anterior. Y hay hombres también que no quieren tener hijos. Son los típicos problemas del primer mundo, eso. Bueno, entonces hay otro fenómeno psicosocial importante que tiene que ver con esto. Y por supuesto lo que sienten ellos sería el estrés que le daría eventualmente tener que mantener y educar y preocuparse de los hijos. Entonces hay toda una cosa ahí muy curiosa de que vamos a tratar nosotros de resolverlo con mi famoso instituto que lo voy a dar a conocer más adelante de nuevo. No, yo soy empecinado en eso. ¿Y cuándo impulsa eso? O sea, está impulsándolo, pero ¿cuándo lo concretas? No, lo que pasa pues, es que se disolvió un poco a raíz de una fundación. Es una fundación, claro, a raíz de todo lo que pasó con el gobierno anterior, que nadie quiso dar financiar nada de nada. ¿Qué pasó en el gobierno anterior? Claro, el gobierno anterior, digamos, cuando yo empecé a pedir, digamos, ayuda financiera, hubo 2 municipalidades que me dijeron se pusieron al tiro. Después cambiaron eventualmente los alcaldes y los nuevos no les interesó el proyecto, digamos, así de simple. ¿Ya? Pero era para empezar. De hecho, uno inclusive me lo financiaba. Me dijo, no, yo le financio esto porque es una idea tremendamente importante que significa preparar a la gente a la convivencia, al matrimonio, eventualmente tener hijos, cómo resolver los conflictos, para que la gente... Orientación en el fondo. Orientación. Una orientación, pero digamos, con una duración de 6 meses, digamos, de talleres vivenciales para que realmente logre asimilar. Es un tremendo aporte a la sociedad eso. Es un tremendo aporte, estoy de acuerdo, claro. A mí, en esa época que hablé con un par de senadores y diputados, se interesaron. Y hoy día se activa ese asunto, ¿no? Ahora voy a insistir de nuevo. ¿No es cierto? Porque ahí tengo una fundación. La energía que tienes tú, golpear puertas, hasta que se abren las puertas. Sí, ¿no? Yo soy así. Sí. En eso soy perseverante. Pertinaz. Soy perseverante, soy tenaz. Así, sí, Piensa tú lo que hablamos contigo hace unos 15 o más años atrás, cuando estamos grabando en otra parte, que en nuestra sociedad, cuando veo el tema, por ejemplo, de la delincuencia, no vamos a entrar hoy día en eso, cuando veo el tema de la delincuencia, una de las cosas fundamentales, no todas, una de las cosas es fundamental la familia. Y dije en ese entonces, un programa que creo que estabas tú también, o tú mismo me lo dirigiste en ese momento, no tengo recuerdo de eso exacto, pero sí que lo hablamos hace 15 años atrás, de que era importante que se iniciara lo que es, ¿no es cierto?, un ministerio de la familia y cosas sociales. Muy importante, y reforzar las familias. Entonces hablé de que a lo mejor había que decir el ministerio de las familias, porque es monoparental, parental, y un montón de cosas. Entonces, justamente para hacer la prevención de que la gente, cuando se va a comprometer, tenga mucha herramienta y no tenga que arrancar el primer conflicto. El problema es que todo desechable. La tendencia es a colocar operadores políticos y no a técnicos, ¿cierto?, que puedan realmente entonces fue dar resultados. Porque me cuestionaron, tú vas a decir, los psicólogos a decidir con quién nos vinculamos. No, en absoluto. Lo vamos a preparar para. Dije, a ver, piensa tú, le dije, tú tienes el carnet de manejo, ¿no es cierto?, de auto, ya.
¿Y qué tuviste que hacer eso? Bueno, tuve que seguir un curso. Lógico. ¿Qué más importante? ¿Un curso para la vida o un curso para aprender a manejar? Ah, ya, me dijo ya. Y entonces salió una cosa que nadie sabe ahí, que salió eventualmente que a futuro, cuando Dios quiera, eventualmente va a existir digamos, la obligatoriedad que la persona se chequee mentalmente y dar a conocer su chequeo a la persona con la cual se quiere relacionar. Me lo dejaron, ¿cierto? ¿Cómo, en la ley macro. ¿A qué te refieres con eso? Claro, muy O simple. sea, yo estoy de acuerdo en que las personas que van a detentar un cargo público de importancia, de influencia, sí se haga ese chequeo No. Esto psicológico, es psiquiátrico. una cosa muy simple. ¿Cierto? Pero en esta área no lo yo te hago un entiendo. examen a ti, ¿Ya? ¿no es cierto? Entonces lo tienes para ti, para nadie más. Y a la mujer también le exijo lo mismo, y después ustedes verán si intercambia información. Información dice, mira, ¿cuál es tu perfil y cuál es el mío? Entonces ahí tú puedes descubrir de repente alguna cosa antes de cuáles son las características de rasgo, personalidad, actitud, etcétera. O sea, para el conocimiento personal. para emparejarse o no emparejarse con una persona. Por ejemplo, nada más, pero personal. O sea, Hoy día yo sé que los nadie va a jóvenes- conocer eso salvo tú. Me parece súper interesante porque hoy día de alguna forma se hace con respecto al SIDA. Oh, Tú quieres tener eso. relaciones sexuales conmigo, ya. Yo voy a Eso. hacerme un perfil bioquímico y tú dame el tuyo. Eso es tal cual. No tiene SIDA, perfecto. Bueno, tú Algo así, pero algo para así, ver pero si, ya más a nivel de personalidad. para ver si, Claro, si se corresponden o no se corresponden, digamos. claro. Y en eso tú dijiste, yo lo reitero por cuarta vez, que a todos los que son candidatos, ¿no es cierto?, Claro. diputados, senadores, regidores, etcétera, Presidente. yo creo que sería obligatorio, de Comandante verdad, en jefe. claro, que se haga realmente un perfil serio en base a lo que se llama un profesiograma, ¿vale? Si, cuáles son las exigencias que tiene cada uno de los cargos, desde conocimientos, habilidades, etcétera, y cuáles son las indicaciones y contraindicaciones. Eso sería bien bueno para que el público lo conozca de verdad. ¿Y cuánto? Un tema, ¿no es cierto?, que hemos conversado hace tiempo atrás, ¿cuánto Ya. eso pueden ser potenciales corruptores o corruptos? Que también nosotros podemos determinarlo con mucha anticipación. Es que yo creo que todos son potenciales corruptores Todos. o corruptos Todos. dependiendo de las penas.